Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk, arreglado pero informal como nosotras. Episodio 78, visitamos Interocio y el Festival del Joc del Pirineu. Hola, somos Katy Hernández y Noemí Blanc. Y este es un programa especial festivales, especial Interocio y especial La Seu y especial lo que vendrá en Ludiverse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a recuperar nuestro idioma vehicular habitual, que es el castellano. Es verdad, estamos hablando en castellano. Porque en el último episodio tuvisteis el directo de la Seu d'Urgell, del Festival del Joc del Pirineu, y allí estuvimos hablando en català. ¿A que sí, Noemí? Yes. Ellas políglotas. Sí. Bueno, ya si la habéis escuchado y si no la habéis escuchado porque es en catalán, contaros un poco. Bueno, no, esto lo contamos luego en la Seu de Venga, luego Nada, lo contamos. Vamos por orden. Sí, venga, vamos luego, por orden. luego hablamos del directo. Eso es. Y nada, pues el episodio de hoy es un poco especial porque no va a haber las secciones de siempre, no hay Amiga Date Cuenta, no hay Plap Scanner, no hay lecturas para pensar, en fin. Pero sí que nos apetecía hacer un episodio un poco especial, ya que el anterior no pudimos hablar de Interocio y no pudimos hablar de la Seu porque estábamos allí. Pues hacer un episodio especial para hablar de cómo hemos vivido estos dos festivales, que están muy cerca en el tiempo, y que uno de ellos, Interocio, fue Noemí, y al Festival del Joc del Pirineu fuimos las dos. Y entonces vamos a hablar de esos dos festivales y, evidentemente, vamos a hablar de la polémica de Interocio, pero poco a poco. No vamos a hablar de eso. Te lo iba a decir. Sí que vamos a hablar, pero no lo pongamos como elemento central, Bueno, que es unas cosas que me cabrean. Es para que la gente se no. quede. Pero me no gustaría. porque es una de las cosas que va a criticar, que se está poniendo en primer lugar porque nos gustan los salseos, pero creo que es un error darle todo el protagonismo a eso, Sí, con lo cual me parece bien. iremos por orden, pues eso, no caigamos en eso. Pero no puedo hacer Es yo que aquí era un una de las cosas cliffhanger. que quería criticar. No, es que es lo que iba a criticar, que como estamos en el momento cliffhanger y en el momento y en el momento salseo, se está asociando demasiado Interocio a la polémica y es algo que me enfada y que no quiero reproducir. Yo dije en su momento momento que si... Hablaremos de eso cuando se tenga que hablar de eso. Yo dije en su momento que si la única queja de Interocio era esa, que a lo mejor hay gente que no sabe de qué estamos hablando, ya llegaremos, no pasa nada. Pero que si la única queja de Interocio era esa, pues madre mía, debe ser que ha estado genial el festival. Porque de hecho, así que para mí el resumen es ¿qué tal Interocio? Muy bien. Entonces, de Interocio podemos hablar de muchas cosas. Pues vamos allá. Pero el titular y lo que va por delante de Interocio es muy bien. Pues vamos a ello. Yo quiero saber primero las colas, los accesos, el pabellón, todo eso este año. ¿Cómo lo viste? Pues mira, el pabellón era el 9, creo recordar, que es el que está justo entrando por la puerta, creo que es la puerta sur, porque yo muriendo de aquella manera, que es justo la contraria a la que se entra por el metro. Sí que es verdad que hay un parking más cercano, pero si vas en metro te has de cruzar. Claro, es que los que no habéis estado en Interocio, o sea, para mí el principal problema de Interocio se llama IFEMA. Que es el sitio donde se hace. Claro, pero Interocio, por el tipo de festival, de feria, que este es lo primero, Interocio es una feria, no un festival, de feria que quiere ser, siempre han tenido clarísimo que quieren estar en IFEMA. Que yo, la opinión de Noemí Blanc, le interesa 0 unidades de personas, para mí es lo que menos me gusta, porque yo os diré que casi todos los problemas que voy a decir, si no todos, tienen un responsable que se llama IFEMA. Con lo cual, señora IFEMA, me caes muy mal. Porque está a tomar por culo. Es verdad que el metro llega y está muy bien comunicado, sobre todo con el aeropuerto, ¿vale? Porque para ir a Atocha has de hacer... Pero bueno, está bien comunicado, pero claro, te deja el metro. Del metro has de andar hasta la puerta. Un montón. Pues que luego es de la puerta, en este caso, tienes que andar a la otra punta del festival. Entonces, entrar y salir de Interocio, yo creo que es un cuarto de hora llegar al metro. Entonces, está a tomar por culo.
O sea, IFEMA mal porque está tomado por culo. Y está tomado por culo de Madrid. Es decir, incluso, aunque esté relativamente cerca, como es mi caso, que en la casa que ocupamos, o la Ana, está tomada por culo. Incluso hemos ido en coche, hemos aparcado en el parking cercano un día. O sea, y luego, por ejemplo, parking, sé que hubo muchas colas el sábado. Nosotras el domingo ya fuimos un poco más tarde y aparcamos en el parking de atrás y no. Viernes transporte público y sábado, no, viernes coche, sábado coche también, pero eso, el sábado sí que hubo muchas colas. Y decir que la cola de acceso, yo el sábado flipé, en plan, perdón, pero va muy rápido. Muy bien. Se hacen una gestión, ya lo hicieron el año pasado, hacen una gestión de acceso buenísima. O sea, tú ves una cola que dices, me voy a morir yo aquí, y no, no te mueres, porque claro, entra la gente muy rápido, ponen a varias personas y demás. En accesos, una anécdota, creo que este comentario lo hizo Alex, que es que hay una cola que es el acceso a gente con acreditación y gente con necesidades especiales. Entonces, lo gracioso de ese momento hay que destacarlo. Porque necesidades especiales en algunos casos son necesidades profesionales y en otros tenemos que ver con necesidades de ego y luego necesidades, porque por ejemplo están muy pendientes de eso, de si eres una familia con criaturas y con carritos, enseguida que te ven, yo siempre tengo la imagen de Rafa diciendo tú por aquí, en plan, que cuidan mucho la cola, que están muy pendientes. Y luego pasan cosas como marketing de guerrilla. Tú estás en la cola y alguien de una editorial pequeña aprovecha para dar Muy flyers. bien. Pero la cola, desde que se abre, yo creo que en 15, 20 minutos ha entrado prácticamente todo el mundo. Otra cosa es que tú vayas media hora antes. El que está 3/4 de hora, claro, es que si llegan media hora antes de que abra, obviamente hay una media hora y luego no es magia, pero la gestión de colas está muy bien. Y luego la sensación dentro del pabellón, que el pabellón ya es, No había pues, agobios, había sitio para no, jugar. no, sí. Hace 3 años, creo que fue aquí, y era medio pabellón, ¿no? Entonces hubo una cosa que dijo Carmelo en su monólogo, que era la gente que cuando llegabas a mitad del pabellón era, y antes todo esto era campo, ¿no? Pues esa sensación, no hubo agobios, porque además, como tiene zonas, os ubico un poco, hay una zona que es la zona central, que es donde están las editoriales, luego a los laterales, creo que a uno y no sé si a los dos, pues estuve todo el rato en el mismo, había unas mesas que eran para juego libre que sirvieron para la comida. Si quieres, hablamos del tema comida. Sí. Luego, ese lateral para adelante estaba la zona de arte, que es una pregunta que va luego en el guión, pero a mí la zona de arte me encanta. Si en algún momento hay imagen, mirad los bonitos pendientes que tengo. Y me compré otros de dado. O sea, a mí la zona de arte como señora que adora los pendientes me encanta. Es una cosa que ojalá en más festivales, yo donde más pendientes, pues yo busco pendientes, no arte, he visto es aquí y en Fancon. En Fancon también está la Artist Muchísimo, Gallery, sí. muchísimo, muchísimo. Y a mí es una zona que me gusta mucho y me parece muy guay. Escuché a Carol en un directo decir que han tenido que decir que no porque tampoco se puede convertir en eso, lo entiendo, ¿eh? Lo de qué asume, pero yo creo que ahora mismo es una zona muy chula y que responde muy bien. Pero es normal, es un buen complemento a la feria de juegos. Pero Sí, sí, no te puedes sí, convertir tampoco en una correcto, feria correcto. friki multitodi, porque es que si Sí, no sí, pierdes el foco. por eso, pero a mí Está me bien. gusta mucho. Luego, en el otro extremo creo que había la zona de torneos, esa zona no la pisé, y luego estaba la zona de protos, como al fondo del pabellón antes de ir a la cafetería. Entonces, yo creo que estaba muy bien gestionado. Luego ya historias de, evidentemente, gente a la que llegas antes, gente a la que llega después. Entiendo que hay una parte que tiene que ver con cuánto pagas y otra con, al final hay Organización. espacios más accesibles, porque sí que es verdad que yo hubo un momento que dije, voy a hacer, o sea, empecé el sábado, pero sí que el domingo me encontrase quien me encontrase y decía, yo estoy haciendo ruta, y de hecho hay gente que los he visto luego y me han dicho, Noemí, no te vi. Digo, ya, yo es que ha habido gente que si os veía todo el rato como trabajando, que sí que somos medio y vamos a contar lo que sucede. Pero bueno, hay gente que dices, mira, pues no es quién les va a hacer un vídeo y les va a más target. Entonces, en estos trato de ser como muy Bueno, cuidadora, ¿no? porque Entonces, nosotras bueno, normalmente en los eventos no hacemos entrevistas.
Por Claro. ahora. Bueno, sí, esto es igual. Y entonces, a mí la distribución me pareció muy chula. El espacio, yo con Interocio tengo la sensación de que cada año va mejor. Sí que es verdad que quizás el año pasado respecto al anterior hubo un salto muy bestia y yo este año he visto una progresión, Bueno, pues pero está muy sí que he bien. visto una progresión hacia arriba. Sí que he visto que bueno, es que digo, si sigo así, los espacios, venga, pues si no te voy a contar ya lo que me gusta más. Espacios, Venga, va, voy a seguir una siguiente estructura. tema, stands. ¿Cómo están los stands? No, Yo creo que ahí es un sitio donde se ponen sus mejores galas las editoriales, ¿no? sí, Y lo dejan todo ahí en claro, carteles, lonas, pancartas, claro, moquetas, todo sí. tematizado, mesas para juegos por todos los Aquí, sitios. aquí hay de todo y también hubo una broma al respecto de algunos stands que casi no se veían, pero es cierto que aquí es donde se ve la sensación de feria y donde recuerda, pues, mucho más a Essen, sobre todo a Cannes, ¿no? Esa sensación de que vas mirando, de que las cosas te llaman la atención, ¿no? La primera vez que entré en Essen, que además ya lo he contado, pero fue un lujo porque entré con Josep María Llue, ¿no? Que es como... Eh, Josep María me dijo, no, me parece que estés en Disney, ¿no? Porque es esa sensación de que visualmente te supera, porque ves como un montón de estímulos que te llaman la atención. No, ala, ahí está tal, ala, ahí está tal, ¿no? Evidentemente, Internacio está muy lejos, pero sí que tienes esa sensación de cuando entres visualmente hay un montón de estímulos que te llaman la atención, ¿no? Y un montón de sitios a los que te apetece ir. Entonces sí que hay un pasillo central, que ahí es donde están los grandes stands. Se notan los que eran los patrocinadores, es decir, entrabas y a la derecha tenías a Falomir y Zacatrus, stands muy vistosos, con novedades. De hecho, algunas novedades de Zacatrus las jugué en la SEU. Hay de Zacatrus de Falomir. Entonces, Falomir y Zacatrus. Y luego a mano izquierda, Mercurio, que Mercurio es muy a lo grande. Además, este año, no como novedad, porque creo que ya lo habían hecho, pero han cambiado la ubicación o algo, llamaba muchísimo la atención. Tienen una mesa para juegos y hacen como grabación, o sea, hacen como presentaciones, grabaciones, shows, ¿no? Entonces tú pasas y entonces hay alguien grabando, entonces ves como muchas luces y hay momentos donde están, pues a lo mejor solo grabando dos personas, pero hay momentos donde hay un montón de gente jugando alrededor, entonces llaman muchísimo la atención. Bueno, estando Mercurio siempre llama mucho la atención. Trangis Luego, creo que también lo hace, ¿no? Graba sí, partidas sí, pero de otra, ahora os de otra cuento cómo manera. va. Trangis lo hace de otra manera. Ludilo también tenía un stand muy grande. Asmodee, o sea, Asmodee tiene una parte que es prácticamente, es muy grande de Asmodee. Luego está All About Games, no era tan llamativo, pero de unido había una zona. Luego estaba Cairo también, Ravensburg, Cartamunde y Trangis, que no aparece como patrocinador, pero echan el resto como si lo fueran. O sea, sí, visualmente llama mucho la atención. Sí, 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 los stands muy currados. Muy 10. bien. ¿Y a qué jugaste? Venga, todo esto ya ha sido Vale, festival, que muy bien, que está sí, vale, estupendo. ¿Y a qué jugaste? vale. Luego hay una cosa que tiene que ver con lo que más, pero me parece muy representativo y es una cosa que yo creo de las que para mí hacen Interocio un- una feria a la que quiero ir. Luego iré a las cosas que me gustaría que hubiesen más y tiene que ver con esa sensación de novedades, de primicias, de cosas que puedes comprar. Pero además yo como soy así de feliz, claro, yo un juego que escucho, sale este mes y yo, ah, pues sí, ya lo tengo, claro, porque lo tengo en Interocio. Y lo compré y yo o no había o no lo vi, vamos a poner las dos posibilidades al mismo nivel, nada que dijera, hey, lo estás pudiendo comprar aquí, pero este juego no sale hasta aquí un mes. Que a mí me hubiese dado igual, ya el anuncio es el baguete, uno de los que voy a contar, pero creo que eso es guay. Y hay muchos juegos que o bien lo puedes jugar y comprar, pues igual un mes antes,
o juegos que aún no han salido y los puedes jugar, o te enseñan novedades. Y a mí eso me parece muy, muy, muy chulo y es algo que animo a que se haga más. Claro. Se hace mucho, para mí es una de las cosas que llaman la atención, pero todas las editoriales todo el rato, es decir, guardarse una presentación para Interocio creo que está muy bien y enseñar lo que va a venir también me parece muy chulo. Bueno, sí, igual que se Mm. guardan presentaciones para Essen, ¿no? Pues guardarse algo para Interocio, y también es un aliciente para que la gente vaya, porque sabe que va a poder jugar cosas que hasta a lo mejor de aquí 3 semanas, un mes, no van a estar en tiendas, o sea que está bien. Sí. ¿A qué jugué? Pues mira, jugué a Danap, que ya la había jugado en Me Cannes, pero se ha encanta. convertido un poco como el juego de todos los festivales, sí. Hable usted de Danap. Bueno, no se llama Danap, ¿eh? No se llama No se Danap, llama se llama Danap, para empezar hay que decir las cosas Down bien. Up o algo así. No, para mí se va a llamar Danap. Down Up, pero como está escrito así, como sin las vocales, creo, pues ella dice Danap y ahora todo el mundo le decimos Danap. Bueno, tú tienes la versión, digamos, como de Pocket, ¿no? Claro, porque no ha salido aún. Porque aún no Lo ha que pasa salido, es que claro. en los festivales lo han estado regalando. Pues un juego de bazas con una vuelta, es decir, de los 1000 juegos de bazas con una vuelta que hay, pues este, pero a mí me gustó especialmente. Entonces, ¿Bazas? No es de bazas. Es de, de Leather esto, de Leather Clamming, de eso, esto que has de de superar al Leather. anterior. Madre mía. Estamos grabando a las 10 de la mañana. A lo mejor eso se nota también. Digo, de De esto, bazas. de Leather, de estos. Y con una vuelta. Y a mí me gustó mucho porque tienes que. Bueno, que bajar, pues, o dos, o sea, o conjuntos de una carta, o de dos, o de tres, o de cuatro, los que tengas, del mismo número. Y es todo como muy rápido, muy simultáneo y no sé, me parece curioso. Está bien. Sí, de hecho, o sea, algo nuevo, 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 no, porque tiene cosas Sí, para mí de la Bluesen, tiene cosas, dicen que del Scout, que es el único de estos que yo no he jugado, después lo de girar las cartas, a mí me han dicho que eso está en el Panda Spin, yo no he jugado al Panda Spin, es decir, todo ya se ha hecho, pero mezclado y las cuatro opciones que te da yo creo que es la clave, las cuatro cosas que puedes hacer en tu acción. sí. Está muy bien. Así que cuando salga, bueno, a lo mejor cuando salga este Que episodio creo que es ya estará para comprar. Creo que salía en mayo o algo Ah, pues así. entonces aún no. Sí, ¿puedes irlo mirando, Katy, porfa? Sí, Si sí, si en sí soy Asmodee capaz de ponen saber algo, cómo se vale. escribe. DNUP, Eso, creo. DNVP. Después, un juego al que jugué que, mira, no sé si lo has jugado tú. Dixit Kids. No, pero tengo ganas. A ver, cuéntame. Vale, pues te cuento. Además, esto fue un juego jugado y valorado por psicólogas. Ah, pues me interesa. Siendo tú una de ellas, entiendo. Sí, 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 sí. Las otras creo que eran María Jesús, Ruth y Nuria. O sea, ¿qué pasa? O sea, Dixit Kids, dentrísimo. Además, hubo una cosa que aquí no lo tenía ni en Cannes, y creo que esto os lo conté, y que tenían sillas gigantes para que tú te sientas en la mesa como se siente una criatura, que eso me Qué pareció una bonito. fantasía de Asmodee, porque claro, Asmodee aquí lo da, pero en Cannes ni os cuento cómo luce Asmodee, nunca lo sé. Bueno, entonces, es como una mesa porque tú invitas a tu cumpleaños y hay como una especie de trastero o algo así que se abre. Entonces yo no podía estar más dentro de ese Dixit, porque además es de emociones y es como colaborativo. Todo bien. Lo que pasa es que ahora viene un pero. Uy, Claro, y es si realmente están kits como dicen. ¿Por qué? Te cuento, la cosa muy chula es que hay como una serie de zonas y entonces tú en cada zona abres y ahí aparecen dos emociones, ¿vale? Lo que pasa es que esas emociones no tienen por qué ser contrapuestas, y eso es lo primero. Las emociones no están nombradas, que está bien que no sean por nombre, pero es un conejito poniendo una emoción. Entonces sí que te puedes encontrar con emociones muy enfrentadas o muy claramente identificables y asociables con una carta, ¿no? Como puede ser alguien llorando y alguien riendo, pero es que de repente hubo un caso que nos encontramos con dos emociones que tuvimos que decir, ¿y esto qué es? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que decide lo que ha de hacer es escoger una carta que represente la emoción que ha seleccionado o que ujú. ha dicho. Y el resto han de escoger una carta de la otra emoción. Ah, ¿Vale? Entonces se supone que aquí sí que es más fácil porque es
yo voy a un lado y todas las demás vais al otro y lo hemos de seleccionar. Y entonces, si lo hacemos bien, cogemos uno de los meeples y lo ponemos en la mesa central porque estamos invitando a gente a nuestro cumpleaños. Vale. Primer problema, la identificación de la emoción del conejito. Segundo problema, las cartas del Dixit en general son muy Dixit y poco Kids. ¿Por qué? Porque si las cartas del Dixit se caracterizan por ser ambiguas, yo esta mecánica que me parece buenísima, me parecería perfecta si las emociones de los conejos fuesen muy claras y hubiese alguna manera de ponerlas contrapuestas, no en el sentido contrario, sino como muy identificables, Sí, como y si muy... las cartas, y si las cartas fuesen muy claras. Es decir, con criaturas hemos de ir a un mensaje. Hagámoslo bonito, pero que no se pueden interpretar 80 cosas. Entonces me quedé con esa cosa de me encanta interpretar emociones, me encanta la idea, yo voy a una y vais al resto. La caja es preciosa, la idea es preciosa, tienes varias rondas como para que sea fácil, pero la ejecución de la mecánica central, en según qué edades, y sí que tú des un poco de interpretes cómo estamos llamando esta emoción, igual explicar, o sea, nos dio la sensación que tenía muchos peros para poder ser un kids. Además está pensado para 6 años, veo aquí, Sí, sí. cuando el Dixit normal está pensado para 8. Quizá podrían haberle bajado un poco más la complejidad y ponerlo a Sí. 5 años. Para ampliar el margen, digo, de venta, porque al final... No, o yo creo que con 6 si quieres ya está, pero entonces es que lo has de simplificar. Sí, sí. Es que la Más. mecánica, o sea, ya te digo, está pulida, sí, pero ahí la clave está en cómo son las cartas de emociones y cómo son las cartas que yo he de poner. Ahora estoy viendo los Porque si eso componentes es y esto es ambiguo, una maravilla. Qué es que es una preciosidad. maravilla, es que es una maravilla, es que es Jolín. precioso. Sí, sí, sí. Sí, 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 o sea, es que es una maravilla. Entonces, bueno, yo no trabajo con criaturas, pero las personas que sí que estaban ahí dijeron que 6 años ni de Blas. Entonces, bueno, pues quizás podemos ayudar, podemos acompañar y es una maravilla, o sea, a Qué nivel de bonito. componentes, a nivel de idea de saco el conejito, lo pongo, lo invito, es una maravilla. Muy bien, Down Up. Dixit Kids. ¿Qué más? Vale, Plaite. Plaite fue una de las stands que llamó más la atención. Habían hecho una prerreserva que en realidad era, yo creo que era orientativa, porque y hubo una, bueno, Plaite es una empresa coreana, Sí, sí, yo digo, creo que porque sí. siempre me lío, y tiene unos juegos, lo definen caja pequeña, componentes muy bien cuidados, son madera, las cajas se reconvierten en tablero, yo ya los conocía. De otros festivales en Interocio habían estado el año pasado, pero como que no se habían anunciado, de hecho la gente no les hizo ni caso, en cambio este año iban en el stand de las moscas y han triunfado. Tienen juegos como tradicionales, luego tienen reversiones. El Dance of Ibexes, que es una evolución del Toma 6 ahí me encanta. Y este año hicieron una cosa que yo luego me arrepentí, que te podías como pre-reservar una caja y ahí sí que era mucho más barato y era mete ahí todos los juegos que te quepan, porque todos tienen como un mismo tamaño y varían el grosor. Y hubo una cosa que triunfó, que es el Pentorini. ¿Qué tú tienes? Correcto. Que yo tengo y hago cada día. El Pentorini es un puzzle calendario. Hay unas, o sea, están números, días de la semana y meses del año en inglés. Y tú lo que tienes que hacer es que cada día solo pueden haber 3 casillas visibles, que son el número del día en el que estamos, el día de la semana y el mes. Con lo cual no es afectado por un año. Había también una versión que creo que era de San Petersburgo, no recuerdo ni cómo se llamaba, y había muchos otros juegos como el Orapa, pude jugar a Hades Library, estaban jugando a uno de música, es decir, yo creo que Plaite, que es una de las cosas y es las editoriales que a mí me llamaron la atención, que si Mm. quieres ahora mezclo Sí, editoriales sí. con... y otra cosa que es que empiezas a ver esa vocación internacional que tiene el festival. Empiezas a ver editoriales. Yo, por ejemplo, este año he descubierto a Maldo,
Playte tenía mucha más presencia, y Origame ya estaba el año pasado y lo he descubierto. Y sobre todo empiezas a estar en los stands y de repente ves que viene alguien y le hablan en inglés. Y esto es algo que a mí sí que me han contado la gente de editoriales, que empiezas a ver que igual no tanto en presencia de editoriales, pero sí que la gente está. Que O sea, empieza a tú haber hablas con gente de público, o sea, editoriales internacional. profesional. No, profesionales Ujú, ujú, internacionales. ujú. Te decían, tal empresa estaba, no sé quién de tal empresa está, no. Y luego, pues estaba gente de fábricas. O sea, yo recuerdo estar en un stand, viene una gente de una fábrica de China. O sea, esa sensación que yo sé que empieza, yo el volumen y la dimensión que tiene como internacional, no me atrevo a decirla, porque además es algo que sí que me han comentado las editoriales, pero sí que se nota. Y ahí igual sí que creo que ha habido esto creo que es lo que ha habido una mayor evolución por el feedback que me da la gente y por esa sensación de va viendo gente. Entonces, Playte, jugué varios juegos y compré. Luego en Origame, que es un editorial que el año pasado siempre están como en las esquinas, pero este año yo creo que se les veía un poquito más y que estuvimos jugando un juego que se llama Block, eh, un, un juego de patrones que estuvo bien. Y luego una de las cosas que voy a destacar es Maldon. ¿Tú has visto algo de Maldon, Katy? De Maldon, quizá, pero... Maldon, que es una editorial Ah, argentina. sí, son los juegos esos que tienen una estética así como antigua, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Sí, son muy Y yo bonitos. os he visto. Y me dijeron, pues es la primera vez que venimos. Y yo pensé, pues esta gente los he visto en Cannes o en Essen. O O por ya internet. estoy como mi madre diciendo, o que son juegos. Hay de dos tipos. Uno es que es lo que te llama la atención de lejos, que es la estética. Tú dirías, son juegos de hace 40 o 50 años, ¿no? Pero es que son juegos con una estética antigua, pero con una temática actual, y además he de decir que Maldon han aterrizado, que son Argentina, una editorial argentina, han aterrizado en España localizando. Hay un juego que creo que se llama El Ilustrado, que es precioso, o sea, ponemos la web y por favor ir a buscarlo, que es como de adivina partes del cuerpo, que dices, esto es pues, del Florido Pensil de los años 70, pero es que luego miras y hay como preguntas, ¿no? Hay una categoría que es identificar imágenes, hay otra cosa que es responder, y una identificar imágenes es identificar qué tipo de bolsas de patatas son. Y son bolsas de patatas de aquí porque está localizado. Y otras son las casas de Juego de Tronos. Mm. O sea, es una fantasía. O sea, juego así tipo, lo que llamamos tipo trivial, tipo de cultura general para jugar con gente cero jugona, una fantasía. Y luego hay otro que se llama El Camarero, que lo han localizado con platos de aquí. Y luego yo me compré el Enredados y uno que se llama Señor Dixit, y estos me los compré porque son de velocidad y de rapidez. El Enredados, un segundo que lo busco. Es un juego de estos de rapidez hay una figura central, son cartas que tienen una figura central y parte de la figura central en las esquinas. Entonces, tú has de tirar una carta que en tu esquina tenga una parte de la figura central. Y esto de manera simultánea a lo loco. Con lo cual, cuando tú has encontrado tu carta, ya te han puesto tres más. Y sobre todo, estuvimos hablando con la chica y nos dijo que tienen un diseñador gráfico. O sea, por Se nota, favor, se nota. editoriales que no cuidáis el diseño gráfico, por favor, mirad Maldon. Y bueno, a nivel que es que nos regalaban una tote que era para comprarte un juego, aunque solo fuera por la tote. Qué fantasía y cuidado. Y además nos dijeron que habían vendido su primer juego en España y luego ya he visto que empieza a estar en las tiendas. De hecho, aquí hay juegos que estuvieron probando juegos en la mesa, o sea, como en la otra punta de la mesa en la que estábamos nosotras, y he visto que ya están sacando mucho de Maldon en sus redes. Entonces, una editorial a seguir, porque entiendo que tienen mucho producto propio en Argentina. No sé si son que distribuyen otras licencias o que son tienda, porque tiene un catálogo muy amplio, Sí. pero muy interesante. A mí me encantó. Me parece Tienen, yo creo que una son cosa tienda muy también, original. porque tienen en la Sí, web, para estar mirando, qué cosas más bonitas, qué diseños. sí.
tienen juegos o sea, varios, una digamos, no fantasía. solo suyos. O sea, de esos que te acercabas de lejos a verlos, de que veías y decías, perdona, ¿qué es esto? De hecho, no sé si has visto, Esquinados es el que os digo, la versión que tienen de Unánimo, ¿la has visto, Sí, es Katy? muy bonita. Sí, sí, Es sí. que tiene este toque retro. Ahora O estaba viendo este sea, del de verdad. melómano, que también es súper chulo. Todo es retro, sí, sí, sí. Muy chulo. Yo el melómano no lo vi, o sea, no me suena que sea de producción o igual no lo han traído, Cada tarjeta tiene un pero... fragmento de una canción con palabras borradas para cantar y completar. Vamos, un... ¿Cómo se llamaba el programa aquel de Ah, los... el furor, ¿no? Furor, El furor, el exacto. de... Sí, sí, Bueno, muy pues bonito, ¿qué el más? jardinero que es muy sencillo. Bueno, pues eso, yo este lo destaco mucho la atención. Y luego jugué bastante en Trangis, ¿vale? Porque en Trangis, que es lo que decías, pude probar entropía. En la Trangis tenía como varias zonas y una era la zona de medios, y luego era otra zona que podías probar juegos que van a venir, acceso, digamos, para todo el público. Entonces pude jugar entropía, euro, un combo, tienes que crear tu mundo y tus planetas. Spoiler, si hay que crear el mundo, no confiéis en mí. Pero Vaya. es que yo soy muy de primera partida, voy un poco a lo loco en general, ¿vale? Pero juego muy bien producido, muy chulo, combos, viene, creo que es el mes que viene, o sea, si este es vuestro tipo de juegos, echadle un ojo. Luego jugué a Landmarks, que si quieres, luego lo cuentas tú como de la SEU, ¿vale? Porque tenían la opción de juego gigante, que eso es muy chulo, y pude jugar a un juego que tú creo que lo has jugado, aunque no fue en A Interocio. ver, ¿cuál? Caliente, caliente, Hombre, yo he jugado al proto de Caliente Caliente. caliente, De caliente, Alex M. un juego Sanguino y el Aloy Pujadas. correcto, que ha quedado No he precioso visto la con versión final yo una... aún. ¿No has visto la O caja sea, he que visto tiene como fotos, una pero brújula no, para... claro, en directo Bueno, no. pues ha quedado muy bonita. Y la verdad es que estuvieron, sobre todo Alex estuvo toda una tarde, creo que fue el sábado por la tarde, haciendo partidas y creo que el viernes estuvieron los dos, o sea que... Y no paraban, de hecho hicimos una única ronda y dijeron, no otra, y yo, no, no, que hay más gente esperando, no vayamos a abusar esta responsabilidad como que me entra a mí, pero creo que funcionó muy bien. O sea que un party de estos de adivinar conceptos dándole una vuelta y una vuelta que la hace muy interesante. O sea que tened ahí caliente, caliente. Me quedé con las ganas de jugar a Ecos del Tiempo, luego el Boom 5 lo he podido jugar también en la SEU. O sea que también estuvo mucho en Trangis. Y no lo jugué, pero me quedé con las ganas el Alice de Combo, que está en la campaña. O sea, qué producción, pero de otro nivel. O sea, espera que estoy Y qué buscando. ilustraciones, ¿eh? Alice, ¿cómo se llama? In Wonderland, ¿no? ¿Debe ser? ¿O no es ese? Queen Alice. Queen Queen Alice. Alice. Ya me lo he O inventado, ¿eh? sea, o sea, de verdad, Queen Alice. estamos en un grupo diciéndonos, ¿quién va a entrar en el Queen Alice? Porque como de, yo sí entré y vosotros no, pero por favor, por favor, por favor, que entre alguien. Qué producción, qué ilustraciones, qué fantasía de juego. De verdad, fantasía. No puedo decir otra cosa. Bueno, pues No ahí puedo lo decir otra tenéis. cosa. Y yo creo que ya ha hecho un buen Buen de análisis, esto ¿eh? de Sí, jueguinchis. De esto de que aquí no jueguinchis. estamos Hubo acostumbradas muchos más, ¿eh? a hacer análisis de esta manera, ni de festivales ni de juegos. Hubo mucho más, ¿eh? Y bueno, y estuvimos, en general, yo creo que la feria fue bien y se presentaban cosas. No sé si el Orlok también se pudo jugar. Estoy hablando con Chus y me pasé, pero la verdad es que no recuerdo lo que tenían. Se puede jugar también en Salt and Peppers al de Glasgow, que yo también lo he jugado y funciona, bueno, a mí me gusta mucho, funciona muy bien. Pues es que estaban todas las... Ah, bueno, y el baguete, que Eso, el mira que lo he dicho baguete. antes. Que luego lo jugamos en el Festival del Pirineo y bueno, vale, está bien, pero no es mi tipo de juego.
A mí sí que, de hecho, a mí me habían baguete que, o sea, a quien haya hecho la traducción mis dieces, porque es baguete con V, entonces me explicaron que en inglés se llama L apóstrofe Olaf, no, en alemán creo, bueno, en alemán, anda, en inglés digo, sí, que es como pan y vago, que es un juego, entonces era muy difícil encontrar esa traducción y la han conseguido. A mí es un juego que me gustó, además es de Juegorama, que es una editorial pequeña. Ah, bueno, espera, y un juego que me compré sin jugarlo que es el French Quarter de Trangis. Dije, mira, me lo llevo. Me lo llevo. Yo soy muy de Roland Bright, he jugado al Three Sisters, es un juego de estos que pues iba a caer, pues ya me lo llevo y lo tengo aquí para estrenarlos. Entonces, Juegorama, que yo no los conocía y me habían hablado de este juego, de hecho, es un por culpa de Sonia Ayazolbach, porque me lo dijo y entonces en mi ruta estas de voy a ver a todo el mundo, está hablando con tu tomatos y de repente dije, ¡oh! ¿Esta gente quién son? El baguette, nos sentamos y entonces, temáticamente tú te han contratado en una panadería, ¿no? Y hay un equipo de trabajo, pues puede ser desde dos, que jugué con Alex y es totalmente distinto, hasta creo que son cinco o seis. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la panadería hay un jefe y una jefa y hay una serie de encargos, en plan, pues ahora mismo vienen a buscar 40 barras de pan. ¿Qué somos? ¿Cinco? Pues deberíamos hacer 8 por persona, ¿vale? Entonces, digamos, primero ahora os cuento cómo se decide cuánto trabaja cada una y a partir de aquí, si hemos conseguido el efecto, pues hay una jefa que se pone contenta y si no lo hemos conseguido, hay un jefe que se enfada un montón. ¿Dónde está la gracia? Que hay cartas del 0 al 11, ¿vale? Que son el esfuerzo, la cantidad de barras que tú vas a poner, y se juegan, diría que es un máximo de 9 rondas, porque es hasta que haya 5 pedidos en la jefa contenta o 5 pedidos en el jefe enfadado. Entonces, ¿dónde está la historia? La historia está en que las cartas se gastan, ¿no? Tú solo las puedes usar una vez y siempre que puedas puntuar, tú vas a puntuar tantos puntos como cartas te hayas quedado en mano. Entonces, es un poco como en las grandes empresas. Tú has de tratar de escaquearte para salir ganando en cantidad de energía que te quedas, pero no destacar mucho porque si no te pegan el toque. Porque en cada ronda, cada encargo pasan dos cosas. Primero, si la jefa está contenta, es decir, si se ha conseguido el pedido, la jefa reconoce a quien se haya esforzado más. Es decir, el ejemplo que te decíamos, hemos conseguido 42 y yo, Noemí, he puesto la carta de 11. Es decir, he hecho un esfuerzo 3 veces superior al que se me pedía. Pues hay un track que yo subiré 3. En cambio, imaginaros que nos hemos quedado 25 y Katy, que es una perra, había puesto un esfuerzo de 6. Cuando se me Pues, pedía, pues mucho más. ¿quién es la que se ha esforzado menos? Se ha quedado 5 por debajo, pues irá 5 por debajo. Y ese track es importante porque en la zona superior nos da puntos extras, pero es que si la partida se acaba porque el jefe está enfadado, quien esté en la zona inferior, por debajo de 0, es despedido. Despedido, despedida, despedide. Y además, cada que esto hace que haya mucha estrategia porque cada pedido, cuando se completa o no, puede afectar a los jugadores. Tú sabes que si este pedido no se completa, todo el mundo que esté en la zona negativa baja 2. Pues tú dices, yo como estoy en la positiva, incluso bajando 3, voy a hacer que no se cumpla, me quedo como mucho a 2 por debajo y esta gente van a pringar. Entonces, de verdad que yo jugando le he dicho a la gente, eres un perro y por tu culpa vamos a perder. O sea, esos vibes de gran empresa, de yo me estoy esforzando y eres un perro y nos vamos a ir a la mierda por tu culpa, yo lo he vivido. Entonces me parece un juego original e interesante. A Katy no le ha gustado tanto porque ella es así, ella critica los No, juegos no, no. como el toma 6 de colores, que ella no lo quería jugar porque ella es así y ahora le Bueno, encanta. porque a mí el toma 6 no Te me puedes gusta, defender. pero el toma 6 de colores que saldrá próximamente sí me ha gustado Varón, porque se llama varón, encuentro... toma 6. Bueno, ¿cómo se llama?
Varón. Bueno, en francés se llama Le Varón. No sabemos que es de Gigami con cajita estas que tienen pestañas. No sabemos cómo lo va a traer Mercurio. Espero que le cambien el nombre, que no se llame varón. Pero bueno, es igual. No, Baguette, pues muy bien, pero no me gustó porque no, o sea, que sí, que ya le encuentro todo lo que tú explicas, ya lo veo muy bien y la reflexión y todo, pero pues ya está, no me gustó, ¿qué quieres que te diga? Iba a explicar el Pues por qué, eso. ¿no? Pero a veces es mejor decir, no me gusta, next, no pasa nada. Pues next. Ahora sí, ya hemos acabado con jueguitis. Había más, hubo muchísimas cosas. Pues Sí. escuchaos todos los podcasts o Ita Interocio si podéis y queréis. Entonces, ¿quieres hablar de la polémica de Interrucio o no? Ah, sí, sí, bueno, lo bueno y lo malo, sí, claro, es Lo que, bueno y pero lo veis, malo, lo las bueno y lo cosas malo. se les han de dar su espacio. Sí, No puede señora. ser que una polémica se coma y tape un festival. Bueno, la polémica de Interocio, básicamente, había 3 outlets, pero todo el foco se fue en uno, que fue el outlet de Maldito. Para empezar con las incongruencias, yo debo decir que compré. Además de decir que compré, no que hice la cola, porque hice poca O sea, cola porque compraste me y encima te aproveché colaste de en la unos cola. amigos. No, no me colé. Estuve haciéndola a ratitos como el 90% de la gente. ¿Vale? A ratitos quiere decir que había una gente todo el rato en la cola y yo me decía, ¿qué tal vais? Os traigo un café. Pues ahora vengo. ¿Se puede tener menos vergüenza? Sí, colándome directamente. Eso no hiciste. Que no, creo que no lo hizo nadie. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues en el festival había tiendas, ya os digo, estaban las moscas porque estaban con Pleite, luego había Genetics como tienda, no sé si había algo más. Todas las editoriales o casi todas las editoriales vendían y luego a nivel de precio, bueno, estaba GTS, que GTS sí que hasta este año era la tienda que provocaba las colas porque tenía outlet y además hubo un año que hizo lo de las cajas. O sea, esta sensación de que es esta cola, hasta este año lo provocaba GTS, Goblin Traders, no sé qué. Y este año estaban, y de hecho, si no hubiera estado maldito, también habían títulos de Goblin que llamaban la atención, pero creo recordar que no hubo cola. Al menos yo me pasé de una vuelta y yo no vi cola. Y fue el sábado, el domingo a plena mañana. Quiero decir, creo que no tuvieron cola. Luego en una esquina había un outlet que me dijeron que era todo de Asmodee, tenía el nombre alemán. Ahí me habían dicho que este era el outlet de unos pasillos que hay en Essen. Pero yo de hecho llamé a primera hora y dije, aquí no está ni el tato. Luego creo que la gente fue corriendo a la voz, pero quedaba como muy en la esquina, quedaba como apartado. Luego, más que Oca, tenían una cosa que era como un túnel que se abría unas determinadas horas y la gente creo que hacía cola y esperaba para entrar. Entonces, a más que Oca sí que no le doy ni dinero ni mi presencia, por motivos obvios. Tengo juegos en mi biblioteca, uno de más que Oca de cuando no conocía nada. Estoy haciendo boicot, yo creo, yo soy muy consciente de que el consumo es una herramienta fundamental que tenemos. ¿La ejerzo como yo quiero todo el rato? No, tengo 800 millones de incongruencias, porque las incongruencias tienen más valor cuanto más cuestan de sostener. Y la de más que Oca, seamos sinceras, me cuesta poco sostenerla. Sí, pero es verdad, ¿eh? La verdad es que ni me pasé. Pero bueno, y luego estaba el outlet de Maldito. ¿Qué pasó con el outlet de Maldito? Ya avisaron, que iban a ir solo con ofertas. Entonces, realmente era como hacías como una U y entonces ibas entrando y era muy divertido porque había momentos que la gente decía, ¿me puedes pasar uno? Porque todo el mundo estaba como hablando por teléfono. Entonces, para mí aquí tiene muchas capas. Una, lo que afecta al festival, por lo que afecta tanto a qué esperas del festival como fundamental al resto de editores, la marca de la editorial y lo que implica de FOMO o de sensación y cómo eso afecta a la industria en general. Todas estas capas, interocio, la editorial, el resto de editoriales y la industria.
¿Por dónde quieres que empecemos? Porque lo que me parece interesante esto, más allá de tal, es analizar qué está pasando aquí. Bueno, analicemos primero ¿Por lo dónde que pasó en empezamos? el festival, es decir, cuando hay un Vale, stand de una editorial vale. muy famosa con juegos que son caros, o sea, de precio elevado, no Sí, caros, sí, pero sino de precio elevado, y que hacen un outlet destrozando esos precios, pues, ¿qué provoca vale. eso dentro de un festival? Hay una primera cosa y es que provoca unas colas que pueden afectar al resto. Combo Games los escuché en Ludus Lab diciendo que ellos están encantados porque ellos tuvieron a gente 40 minutos que solo veían su Claro, stand. porque les pilló al lado. Claro, y los moscas también estaban al otro lado. Pero sé que hubo problemas porque se cambió la cola, porque sí que afectaba, pues igual hay gente, pues ya, si no querías ir, no ibas por ahí, probablemente no llegabas al final del pasillo, había otros stands que se habían afectados, con lo cual sé que la cola se tuvo que mover y sé que fue una, o sea, la primera cosa fue las colas. Hay quien dice que como parte positiva es que como había mucha gente haciendo cola, eh, había menos gente en las mesas. Eso se puede interpretar como parte positiva. Por mi parte, de que guay, se puede jugar, está bien gestionado, pero evidentemente las editoriales lo viven como esa gente podría estar mirando mi juego y comprando mi juego. Entonces, hay una afectación del espacio, hay una afectación de qué está haciendo la gente y hay una afectación, esto lo comentaba también Cheva Pamundi, ¿no? Que es en qué se quiere convertir a Interocio. Yo creo que hay que mirar muy mucho, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer con sus festivales, yo lo digo desde mi perspectiva de persona que lleva unos cuantos seguidos este año. El porcentaje que tienen. Yo ¿El como porcentaje de persona que qué? ¿De visita descuento o de qué? de outlets, Ah, de o sea, outlets. en Essen hay una parte que son 2 pasillos, en un festival que hay 8. Y entonces igual hay no sé cuántas tiendas. Pero yo tengo la sensación que en Essen una mañana subimos a lo de los saldos, pero no es algo central. Pero porque hay 8 pabellones. Entonces, yo creo que quizás, más allá de que luego cada editorial quiera hacer sus descuentos, este año había el porcentaje emocionalmente, visualmente, de sitios de outlet, probablemente, desde mi opinión, empiece a ser elevado para lo que es Interocio. Entonces yo creo que, no sé cómo se puede controlar, que si hay el riesgo de que eso crezca, yo creo que Interocio lo ha de camuflar, porque yo no me voy a Interocio saldos. Yo, porque vivo en Barcelona y tengo Amazon. Y vivo, la tienda de mi barrio es Dungeon Marvels, una de las tiendas de mi barrio. Entonces, creo que eso puede ser un riesgo de cara al festival, de cara a la imagen del festival. Y luego hay una segunda capa fundamental, que es cómo lo han vivido el resto de editoriales. A ver, al final, en cuanto a ventas, porque eso también afecta al A bolsillo. eso Cuando tú vamos, vas a a eso una vamos. feria, a un festival, tú, bueno, yo no lo sé la de más gente, pero vas con un tope de dinero que dices, venga, me voy a gastar 50, me voy a gastar 100. Hay gente que va a ese y se gasta 1000, bueno. Pero sí que tienes como un tope de dinero que dices, bueno, mis compras para este fin de semana no pueden superar 100, por ejemplo, ¿no? Si 100 eres euros. una persona normal y no Sí. eres yo, sí. Normalmente la gente va Yo con un no límite de tengo dinero para presupuesto. Sí, gastar en sí. esa feria o en Yo ese no. festival. Entonces, claro, si tú vas con 100 euros, pues claro, ¿qué te interesa más? Pues gastarlos en outlet, que vas a conseguir más juegos por menos dinero, que gastarlos en según qué stands o en según qué tiendas. Entonces, Claro. claro, eso también afecta a las ventas. No, no, claro, ahí es donde viene, porque evidentemente yo creo que Interocio, claro, quien más le va a hacer que se replantee eso son el resto de Claro. editoriales, porque todas las editoriales de una manera o de otra salía este tema. El cómo va bien a pesar de, fue una frase que a mí me pronunció un editor. Bueno, sí que lo hemos notado en las ventas, hay gente que directamente te decía, me ha ido bien. Yo no sé si la pregunta es, ¿crees que tu vida ha ido mejor o cuánto Bueno, esperabas eso haber tampoco subido? ¿Cuánto? O puedes sea, saber. la sensación que a mí me han transmitido las editoriales con las que yo he hablado no pretende ser un es que ha ido bien, pero. Ha ido bien, pero podría haber ido mejor. Y O al luego menos esa es la Y sensación. luego que se devalúa también el producto, ¿no? Cuando un Claro, juego tiene 3 meses y ya lo tienes al 50% saldando,
Pues claro, Claro. es que al final te estás tirando piedras encima de tu propio tejado, porque la gente, lo mismo, no va a comprar novedades, que eso no sé cuánto de realidad hay ahí también, porque la gente quiere las novedades y ser las primeras Vale, en tener el eso juego. es, vale, eso es. Yo sé que ya conozco a personas no representativas en perfil de jugones ni de compradores que me han dicho, yo hay de editoriales a las que no les pienso volver a comprar una novedad. Hombre, porque si en 3 meses lo vas a tener al 50% de descuento, pues ya no te viene de tres Correcto, meses, te esperas. correcto. Ya ha de ser muy el FOMO de yo lo quiero tener el primero, pero si no, o sea, yo creo que aquí podemos hablar de editoriales en concreto y luego podemos hablar del sector. De editoriales en concreto y poniendo nombres. A mí, aquí, o sea, Maldito tenía un stand con mesas que yo descubrí el segundo día, habiendo estado en el outlet de Maldito. ¿Por qué? Porque eran unas mesas que estaban enfrente que creo que tenían una lona, cero. Y no nos engañemos, ahí no estaba Maldito, ahí estaba Maldito de Vir. Bueno, es Porque que estaba el claustrofobia y porque todo el personal que estaba ahí es personal que yo tengo asociado a Evir. Entonces, a mí sí que ya la broma esta de Evir no está en Interocio ya se ha acabado. Lo que me preocupa es qué hacía Debir en Interocio, porque a Debir lo que le corresponde es ir, iba a decir como el primer año, no, porque el primer año pasaron muchas cosas, pero el stand de Debir era muy triste. Y Debir sabe hacer las cosas bien, sí, madre mía. muy bien. O sea, el año pasado aquí hemos vivido, yo voy a todas las Debir Fest, el año pasado vivimos los 25 años, montó una fiesta, trajo a todo el mundo, es decir, Debir sabe hacer las cosas muy bien. La de Viriada mismamente. Correcto, correcto. Entonces, el primer año de Interocio, probablemente porque era algo, yo recuerdo que el stand de Vir, que era el primero al que te encontrabas, era triste. Había carquisons. Pero bueno, Vale siendo que un no primer estamos en año ese momento. tampoco no sabes lo que Sí, estás montando. claro, pero me refiero de Vir. Claro, yo me quedé con la sensación que de Vir no solo no está aportando, sino que está aquí. Sí, sí, está con el outlet Entonces, de Maldito. correcto. Entonces, Es raro. yo creo que Debir no ese es el papel que le corresponde tener en Interocio. Es una de las A Debir editoriales le más grandes de España, entonces, correcto, más correcto. allá de las cosas que deben pasar, de por qué no está David allí, que yo no lo sé, Internamente, yo tampoco, pero ni internamente casi me seguro que han importa pasado tampoco, cosas, pero que es extraño que pero una editorial así no tenga un espacio grande del estilo de Asmodee, por ejemplo, o del sí, estilo de Trangis, correcto. que Y también se deja presentando cosas. mucho em, Y con mini visualmente. vitrinas, y con mini vitrinas, con un juego que vas a sacar de aquí a una semana, Pero con bueno, que eso ya son promos, con decisiones todo lo que nos editoriales. Pero es gusta. verdad que si no estás como Sí, sí. editorial y luego montas un outlet de estas características, pues hombre. Pero lo que digo mm, es que para mí la de Maldito está mal ya, pero es que la sensación que teníamos todos es que estábamos en el entierro de Maldito. Acaban de montar un outlet en Jugamos Una para aquí 2 semanas, preferia. Sí, sí, la O sensación sea, es que todos Maldito los juegos de está maldito liquidando. están liquidándose para no sé. Maldito se está liquidando. Está vaciando almacenes. O sea, esa sensación la tenemos todos. Pero yo no me fui con la sensación de, uy, maldito. Lo que yo quiero decir es que para mí la imagen que yo vi ahí no era solo de maldito, era de maldito la de Vir. Y me imagino que eso la gente de Vir, que tiene mucha gente trabajando ahí, lo hicieron voluntariamente y son muy conscientes de lo que están haciendo. Lo que quiero es que sean muy conscientes de lo que una parte de la gente sentimos y vimos. Y respecto al... Luego pasaron cosas que a mí me parecen feas y me vas a decir, es que es el sistema, es que yo lo único que hicimos en la cola fue llamar a una persona con la que jugamos todo el rato y fue decirle, ¿quieres este? ¿Quieres este? ¿Quieres esto? Yo ni me planteé y llámame ingenua. Había fotos en Wallapop del juego en la torre de GTS y en la web de Maldito. Ojalá os los comáis. O sea, yo contra el sistema capitalista macro tal creo que hay que legislarlo. Ahora, con la gente que dice, pues yo tengo un piso, me aprovecho. Pues yo voy a comprar una entrada extra para Rosalía. Pues yo voy a comprar 7 juegos para reventarlos en Wallapop. Ojalá os lo comáis. Porque hacerlo en pequeña escala
no os quita responsabilidad. O sea, a mí ni se me pasó por la cabeza liarme a comprar y a cargar por Wallapop. Es que, de verdad, bueno, también es que no vendo en Wallapop, igual va a ser eso, pero Pero me eso parece es una terrible que veamos práctica eso. Bueno, pues me habitual, no pareció solo en los fatal. juegos de mesa, sino en muchos sectores. La gente compra a granel y luego lo vende en Wallapop y se saca. Pero eso es la precariedad del sistema, ¿eh? Porque tú dime tú, a ver, Sí. ¿cuánto le va a sacar por juego? ¿5 euros? Quiero Y decir, también te digo, que hay gente experta en hacer s- eso, ¿eh? Hay gente y experta en también te sacarse un digo, sueldo en Wallapop. no eres el único listo. Quiero decir, el primero que subió el carnet, muy bien, pero es que a las 10 horas había Sí, no, 20. claro, eso te puede Y pasar. si tú lo has puesto a 30, yo lo voy a poner a Sí, 25 y sí. el otro a 22. Es el Y mercado, al final amiga. vamos a ir por abajo, porque el mercado que tú quieres explotar es el mismo que te está explotando a ti, campeón. Correcto. Pero me pareció fatal, fatal, caer en ese tipo de acumulación de... Y veías a la gente con bolsas y con carritos, ¿eh? O sea, esa sensación yo ni con GT se la había visto, ¿eh? O sea, y a mí eso sí que me parece que queda como raro. Y punto final, y ya lo has avanzado tú, a la industria. Porque lo de una editorial decir, pues yo hago lo que me da la gana. Bueno, estamos un poco en esta cosa de la falsa libertad y lo que te da la gana. Tú formas parte de un ecosistema y de una industria. Y si tú das la sensación de que los juegos a los 3 meses caducan y se pueden poner a mitad de precio, no solo te estás afectando a ti, a tus juegos y a tu editorial, sino que estás afectando al sistema. Porque es lo que pasa cuando vivimos en sociedad, que nuestras decisiones impactan al resto de las personas que viven con nosotros o de nuestro ecosistema. Entonces, aquí o paramos de crear juegos y de quemarlos y de que caduquen, o vamos a caer en un fast game que no tiene ningún sentido y del que salen ganando solo las grandes, los jueguichorras y Amazon. Y ya está. Ya, se queda con... Y bueno, y ahora por acabar sobre Interocio, lo que más te ha gustado, ¿qué Vale. es de Lo mejor y lo Interocio? Lo peor, mejor y ¿no? lo peor. Lo mejor, aparte de las risas y la gente con la que me encuentro, porque queda muy... Pero la tribu lúdica, Catri dijo ¿Quién es en Catri? un... Patri. He dicho una cosa entre Katy y Patri. Digo, ¿quién es Catri? Que yo la conozca, por favor. Bueno, pues es Patri Patri, en Caperucita una... Lúdica. Exacto. Es que, claro, entre Caperucita y Patri le he dicho, vale, no es Katy, era Vale. Caperucita, vale. Ella hablaba de la tribu lúdica y me gustó mucho esa sensación de tribu lúdica que tenemos. Entonces, bueno, pues evidentemente los reencuentros y ver a la gente ha sido lo más guay. Aparte yo este año me he ido 3 días antes, o sea, me fui el martes por la noche y miércoles y jueves he visto museos en Madrid. He visto cuadros, vamos, y he andado y de todo. Entonces, lo mejor siempre a nivel personal, la gente con la que me reencuentro, a nivel del festival, esa sensación de que no es un festival, Feria. es una feria, de ver cositas, de que pasan cosas, de, uy, pues aquí hay esta novedad, uy, pues aquí hay esta promo, uy, pues aquí firma no sé quién, uy, pues aquí. Esta sensación de que en Interocio pasan cosas y se presentan cosas que te apetece ver y en las que te apetece estar, a mí eso es lo que más me gusta y lo que espero es que cada año haya más de eso. Muy bien. ¿Y volverás el año que viene? En principio sí. La agenda, estoy en esa, claro, llega un momento que los dineros, pero bueno, como me acogen en Madrid, pues lo del AVE este año se ha notado, ¿eh? Lo de que media hora más una hora, que al final en el tren, bueno, vas trabajando y demás, pero se ha notado, se ha notado, pero bueno, sí, mi intención es ir, es decir, no lo sé, igual de aquí 4 meses, dijo Noemí, no te puedes pasar un mes yendo un fin de semana así, uno no de festivales, por pasta, por salud mental, desconozco cómo va a ser mi vida, pero ahora mismo te digo que con la situación como la tengo ahora, sí. Muy bien. Yo fui el, ¿Y tú? yo fui el primer año, el segundo no, el tercero sí, y ahora llevo 2 que no. Porque no, porque no da la vida, no da para todos los festivales y por salud mental también. Pero, Hmm. o sea, no sé, el año que viene, no sé, pues depende cómo me pilla a nivel económico, a nivel de salud mental, a nivel de todo.
Yo sé que es un festival que es una feria que está chula, quiero decir, yo creo que ha evolucionado muy positivamente y realmente creo que va a ser referente, si es que no lo es ya, y que va a tener una proyección internacional. Entonces, bueno, yo creo que una feria así, si aguanta 10 años, al año 10 es donde se va a notar ya si hay una presencia internacional, que es un punto de encuentro a nivel europeo, etcétera. Así que, bueno, yo no descarto volver en algún momento, pero pues hay muchos festivales y muchas ferias y hay que elegir. Y en esas épocas está el Festival del Joc del Pirineo, luego más tarde viene el Ludivers. Bueno, hay muchas cositas por ahí que hay que elegir. Está Cannes, Está Cannes. está Por eso yo creo Cannes. que el año que viene voy a priorizar Cannes y voy a Está dejar grabado, Interocio. está grabado, está Interocio grabado. volveré, algún año volveré. Pero No, bueno, yo está muy sí, bien. mi intención es volver. A mí me parece que eso, que es un sitio al que tengo muchas ganas de ir y creo que siempre tomando las decisiones personales, bli, 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 pero es chulo. Muy bien, llevamos una hora rajando de Interocio, así que pues Venga, desde aquí enhorabuena a la organización, seguir para adelante y falta a... lo que no, Lo que no, claro, lo que lo no. que no, lo que no, casi todo tiene que ver con IFEMA. Un aspecto, bueno, lo de que está lejos ya lo he dicho, la comida. La comida. Recomendación muy fuerte. Llevaros comida. Si estáis en una casa, bien sea la vuestra o bien una donde os acogen o en un sitio que os podáis hacer un bocadillo, pues vamos con bocadillos. Y con bolsas con de todo, porque es que, o sea, porque es que es caro y hay colas. Bueno, yo este año no he salido, pero me imagino que sí. Entonces, y se agradecieron un montón las mesas, que había a los lados. Entonces, yo os recomiendo que os llevéis comida. Porque, bueno, yo creo que solo el interocio se queda muy pequeño, tanto a nivel de opciones como de sitios. Entonces yo lo que sí que hacía era, me tomaba los cafés, que además todos valen lo mismo en un sitio que en otro, el de dentro que el de fuera, y están buenos. Oye, caro sí, lo que ya te esperas de... Vivo en Barcelona, es lo bueno que tiene, que pagar un dinero, pagar por un café como si fuera un riñón, pues ya estás hasta acostumbrada. Y luego, hay cosas que tienen que ver con las condiciones de interocio, que eso se lo dejo a la gente de editoriales que se quejen. Y yo, más que no me guste, que me gustaría más, pero es, a ver, a mí me gusta que en un festival pasen muchas cosas. Y a mí, por mi perfil de Noemí, que se dedica al juego desde el punto de vista de jugona, divulgación y profesionalmente, a mí me gusta mucho que se creen espacios para enseñar cosas, para hablar del juego. Pero ¿qué pasa en Interocio y en todas las ferias? Que la gente no va. Se Yo recuerdo el programan año charlas pasado, muy interesantes, pero luego están vacías. estaba a reventar el bingo de Falomir y el stand de Trangis hasta que se dieron los premios con los billetes, o hace 2 años, y luego la gente se iba. Hace 2 porque fue Entonces, cuando fui yo. pues sí, esto es una queja contra el mundo, porque yo entiendo que desde la organización digan, pero ¿para qué nos vamos a molestar en traer a no sé quién, en hablar de no sé qué, si no viene ni el tato? Entonces esto es como más una reivindicación genérica, que no sé si es hacerla un día antes, no sé si es hacerla no sé cómo es, pero a mí me gusta mucho esta sensación que lo profesional vaya más allá de los negocios. Que por ejemplo Cannes tiene mucho de, pues eso, un stand de autoría, un stand de no sé qué, entonces esa parte de el juego como cultura, el juego como profesional más allá de dineros, sí que me gustaría que tuviese más presencia. Muy bien, pues ahora sí, Dicho ¿no? eso, Porque muy aquí bien, una ¿eh? hora rajando que Muy no bien y veas. hasta el año que viene. Eso es. Y ahora sobre la SEO, venga. Nada, de la SEO vamos a hablar Aquí menos. hablas tú más, ¿eh? Sí, pero vamos, Y hablas tú que más. voy a hablar, que vamos a hablar menos. Y luego voy a hacer una petición lúdica a editoriales otra vez en esta nueva sección titulada Semilla para Juegos y ya estamos. La Seu d'Urgell, Festival del Joc del Pirineu, que este año había celebrado su 10º aniversario. Y entonces yo lo primero que voy a decir del Festival del Joc del Pirineu es que, primero,
que es muy guay. De hecho, a partir de este año creo que se le va a llamar así, el Festival Gourmet de Juegos de Mesa, y no solo de juegos de mesa, de juego en general. Porque es verdad que te da la oportunidad de poder hacer, pues eso, ¿no? Una cata de vinos, de vermuts, de cerveza y ¿de qué más había? Vino, vermut, cerveza. No sé, había quesos todo el rato. Quesos. O sea, tú puedes estar jugando a un juego de mesa y comiendo, bebiendo todo esto que te lo traen o haces el maridaje o lo que sea. Y luego también gourmet a nivel de comida. Gourmet también a nivel de espacios. Puedes estar haciendo rol en una cripta, en un castillo. Este año se ha podido jugar a Wargames en un castillo guapísimo, la verdad, por dentro. Eso tiene Todo guapo. todo guapo. Se lo van a quedar. Se lo van a quedar los guargameros. Los y las guargameras. Es muy y guay. No quiero Eso, que sea guargamera. Puedes estar jugando al No fromage quiero. mientras comes queso de la zona y estás en una sala de un museo de quesos. O sea, está todo realmente muy cuidado, los espacios son maravillosos. Entonces, gourmet también en ese sentido. Y gourmet también en el sentido de pues, la gente, ¿no? Bueno, al final también es un espacio como... No es una feria, sino que es un festival. Tienes que salir a la calle para ir de un sitio a otro y eso es muy agradable. El paisaje pues es tremendo, estás en medio de los Pirineos. Bueno, Que nieva, al sur. lo cual hace que sea todo muy Te bonito. nieva, hace frío, pero bueno, y luego la organización pues está muy bien. Por ejemplo, este año abrieron la zona del castillo, que está a 20-25 minutos caminando, pues para hacer partidas pues pusieron un autobús de 10 de la mañana a 8 de la tarde, si no me equivoco. Es verdad que estaría bien si lo pusiesen un poquito más antes y un poquito más después. Y luego que sepáis que no hay taxis en la Seu d'Urgell por la noche. Bueno, no vamos a abrir ese melón. No, sí lo abro porque si hay esto es un gente culebrón. que quiere... Esto es un culebrón. No, no hay taxis. No hay taxis a no ser que te quieras ir a tomar por culo pagando un real. Si no, no hay taxis. Estamos hablando que el teléfono de que dura 24 horas no es cogido. O sea, no te cogen O sea, el teléfono. Así no es que el año que atendido. viene, Bueno, si eso alguien que va a es. dormir al castell, que sepa Que lleve que coche, tiene por que favor. llevar coche porque los taxistas no le van a coger el teléfono. O lo mismo, la organización pone un autobús por la noche también, hasta las 2, aunque sea, que es cuando acaban las partidas en los hoteles de abajo. Que se prepare a vivir historias muy divertidas nocturnas. Como por ejemplo que un Mosso d'Esquadra me diga, señora, pues si no hay taxis, váyase usted caminando. Y yo, pero vamos a ver, en fin. En cosas que han sucedido en este festival es que Katy ha descubierto que el objetivo de la policía no es el bienestar de la ciudadanía, sino el control social. Sí. Bueno, pues ¿cuántos años tienes? Muchos, ¿no? Ya, pues tarde vas. De verdad que yo pensaba que estando a las... ¿Qué edad tenías tú cuando descubriste que los Mossos y la policía en general están para el control social y para poner multas y no para ayudarte de verdad cuando lo necesitas? Katy, ¿cuántos tenías Pues tú? 38, que son los que tengo ahora mismo. Iba a decir que tenías 36, se me olvida que cumples. Y se me olvidan los que tienes menos que O yo. sea, yo pensaba que si la patrulla de Mossos d'Esquadra veía a dos pobres damiselas, que además me hice un poco la víctima dejando todo mi feminismo atrás y mi empoderamiento, pero digo, es que quiero llegar al hotel, al castillo, y veía a dos pobres damiselas a las 2 de la mañana, perdidas en un pueblo, con maletas, y que no podían llegar a su hotel, que estaba a 25 minutos caminando por un camino que no tenía luz y que desconocíamos, pues pensaba realmente que nos iban a subir a su coche y nos iban a llevar. No pasó. Claro, Pero bueno, eso fue anécdota. Entonces, como decía, Festival Gourmet, todo muy bien cuidado, todo muy bonito. Y que estuvimos jugando a cositas. ¿A qué estuvimos jugando? Bueno, ¿tú quieres decir algo más del festival antes de decir a qué jugamos? No, bueno, yo tengo la sensación de que en determinados espacios y a determinadas horas había menos gente que el año pasado. Sí. No sé si es una percepción, esto lo habrán de confirmar. Se ha abierto un festival más, entonces creo que es lo de las kriptonitas, es decir, a mí que haya muchos espacios me parece una de las cosas súper chulas de la SEU. Es verdad que este año la Queen está en obras, es decir, han pasado cosas, pero claro, eso hace que, pues en ocasiones entiendo que lo de mover a la gente de un espacio a otro no es fácil. Y yo personalmente creo que coincidir con el inicio de la Semana Santa no sé si son las mejores fechas. Y además, Evidentemente esto el es la domingo organización que lo ha decidido. hubo alerta de vientos y nevó.
quiero decir que sí, eso también sí, sí, pudo influir en la gente que sí, vino el domingo a la SEU, sí, que no vino, vaya. sí, sí, correcto, sí. Vale, Y luego de la exposición y eso hablamos luego, sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale. Pues Pues de venga. qué jugamos, pero empiezo yo porque además es un juego que lo jugamos, pero lo jugamos en el off, que una cosa muy chula es que hay espacios para jugar por la noche, que por ejemplo en Cannes es una cosa que yo echo de menos, porque en Cannes está la zona de protos, pero es que no te puedes sentar ni a los protos, con lo cual es, pues busco un bar entonces esto la SEO lo tiene muy bien y además lo van ampliando cada vez más. El año pasado recuerdo que costaba encontrar sitio, este año no, porque hoteles, Ateneu y un sitio al que ni llegamos, que era un sitio de empanadas, tienen mesas y tienen ludoteca para jugar. Y eso para mí es una cosa muy, muy chula. Entonces, ahí, pues claro, juegas a juegos de la ludoteca, que en la ludoteca hay juegos de novedades del festival. Hasta ahora la ludoteca era una ludoteca más generalista que la llevaba J, ahora entiendo que no, que la ludoteca son con los juegos del festival y luego, pues evidentemente la gente que ya sabéis que vamos todos con nuestros juegos. Entonces, el que más me gustó no estaba en el festival, Muy bien. que fue Surfosauros Ay, Max, no, otra vez el Surfosaurus. un juego de dinosaurios que surfean que sacará Games for Gamers, que además yo soy una editorial que está un poco ahí, porque como Uriol está en Batusaki, yo decía, pero van a sacar este juego, me pareció una fantasía. O sea, un juego que me pasó que tiene también esos vibes de póker, pero aquí no es no es cooperativo, que es competitivo, pero sí que has de buscar alianzas. A mí me encantó, a Katy no. No. Y creo que gané. O sea, que no es porque no gane o gane, Yo pero perdí. no me encantó. Ya está, no pasa nada, no pasa nada. A mí sí, nos la enseñaron Ahora también Sony Marca y Azolbax. también te digo que se llama Surfosaurus o podría ser Max. o sea, surfo caracol, da igual. Quiero decir que la la Y tema- ni surfo, porque dices eso como que si el surf está. claro, No, 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 podía la ser temática va por lo que un te dé la lado y gana. la mecánica va por otra, pero bueno, Pero es eso bonito, nunca es nos ha gracioso, impedido llama la jugar a un atención. juego que no tenga coherencia entre temática y Pero mecánica. llama la Sí, atención. llama la atención, es El tema divertido. llama la atención y a mí de mecánica me gustó, me pareció muy sencillo, muy chulo. Y los Sí, sí, puntos te los puntúas con coco medio coco, que es decir, que sí que está muy sí, bien eso es guay. elegido. Pero bueno, Muy no, rápido. not my cup Es of como una tea. especie de póker abierto, no es póker, pero para entendernos, en el sentido de, o de gang, de, hay una serie de combinaciones que van de más a menos y es abierto. En este caso, que creo que éramos cuatro o cinco, cada persona saca dos cartas. Entonces tú sacas una carta y vas viendo. Entonces dices, vale, ¿a qué vamos a ir? A color. Vale, pues a mí me interesa porque tengo otra. Y de todas las cartas se seleccionan las cinco que dan la mejor combinación. Entonces, bueno, pues se crea esa especie de estrategia de que vamos y de repente tú dices, vale, vamos a color, pero de Te repente dejan alguien saca tirada. una y la mía queda como la más pequeña y me dejan tirada. O vamos a cinco y de repente alguien va a una escalera que tú no te esperabas. Rápido, sencillito, con mucho pique, mucha interacción, cero entreturno. Mm. Para ese perfil a mí me encantó. A ver cuándo lo sacan. No tengo info. Venga, y yo digo uno que ya habéis escuchado de él, porque si habéis escuchado, claro, el directo que hicimos en el festival, pues ahí vino María para hablarnos del coupage, ¿vale? El coupage es un juego en el que tienes que crear dos vinos y un cava. Y para eso, pues, bueno, vas jugando con las cartas, las vas bajando o en tu zona o en la zona de la otra gente, porque tiene también unas cartas como de acción para fastidiar. Y está muy bien. Yo al principio tenía miedo de que me recordase mucho al virus. No, la verdad es que no tiene nada que ver. El juego está muy bien para ser de un autor que es su primer juego publicado, Daniel Barrio, y para ser de Garnacha Blanca, que es la editorial esta que han creado para publicar este juego, que es de María y su pareja, que no recuerdo el nombre, que es eso, que se dedican al ámbito de los vinos, que no son una editorial de juegos tal. Entonces, para mí me parece que es un producto muy, muy decente, se puede jugar perfectísimamente, está muy bien. Y para ser un primer juego de un autor y un primer juego de una editorial. Así que enhorabuena. Así que tiene cositas que creo que pueden mejorar a nivel de, sobre todo, diseño gráfico, de explicación en las reglas, etcétera, pero el juego funciona, vaya. De hecho, no he querido hablar de ellas
en Interocio, pero es que estaban, quiero decir que con muy buena apuesta estaban y están dinamizando y montaron muchas actividades en la parte de stands, es decir, que es una editorial nueva y con muchísimas ganas. Y escuchad, si no lo habéis hecho ya, la entrevista, porque María es una crack. Sí lo es. Nos encantó, es enóloga, nos habló de juegos, nos habló de vinos, de la situación en ambos sectores, y una de las cosas que, o sea, os lo cuento aquí por si no vais al directo, yo debería decir, "Pues sí, es mi directo", que están muy contentas de cómo los están tratando el mundo editorial. Dice que el mundo de la enología de los vinos se vive más como es de la competencia, y que aquí, de hecho, yo es que la conocí en una cena en Interocio, y enseguida fue, ala, pues creo que debes hablar con estos y con estos, y que todo el mundo le está dando un montón de consejos. Es como, mira, pero dice aquí, hace esto, boom, 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 y lo agradecen mucho porque se están sintiendo como muy bien acogidos. No lo típico de quiénes sois vosotros con vuestro joguinchi os miramos mal, sino al contrario, ¿no? Esta sensación que yo no sé, supongo que esto pasa en muchos sectores, y yo no estoy diciendo que el sector no tenga sus mierdas, que las Hombre, tiene, claro. ¿no? Pero cuando algo es tan afición, ¿no? Tiene su problema malo, que es la precariedad, porque la afición está ligada a la autoexplotación, pero está ligada a que quieres que las cosas vayan bien, ¿no? Yo creo que la pasión, esta cosa tan terrible de trabaja en lo que te gusta, no tendrás que trabajar nunca. Eso es basura, eso es basura. El trabajo y el dinero lleva unas dinámicas que no tienen nada que ver con la pasión, y lleva la autoexplotación, pero también lleva, yo creo, a ese querer cuidar y a ese, ¿no? Ver al resto como alguien que aporta en algo que te gusta mucho. O soy muy hippie, pues igual, sí, yo qué sé. Igual sí. Más juegos. Camuflarte, de Sergio Ortiz, que edita Falomir. También Es de los que decía. me gustó bastante. Es verdad que quizá también le faltaría una vuelta, pero también es verdad que no me he leído las reglas, entonces no sé hasta qué punto quizás nos lo explicaron como poco básico para que juguemos, y lo mismo tiene alguna cosita más que no nos explicaron, no lo sé, no me he leído las reglas. Sí, porque un inciso, y yo entiendo todo y sobre todo entiendo las precariedades, pero ojo a los juegos que te explican de una manera y luego son de otra. Y no es que sea una versión para simplificar. Por ejemplo, anécdota, ahora volvemos al camuflarte. Yo le traje un juego de regalo a Katy de Cans, minero, Minero. y yo hubo un momento que estaba en otra mesa, y cuando me acerco veo que están jugando al minero, y yo, ¿estarán acabando? Y yo, ¿y por qué están jugando así? Y me dice, no se juega así. Yo, no, perdón, nosotros jugamos. Y me dice Eloy, que estaba en la Y que partida se de había Cans leído las conmigo, me dijo, reglas. no, no, es que las reglas dicen otra cosa. Pero yo insisto que creo que como lo jugamos está muy bien. O Sí, sea, pero entonces, estamos hablando del camuflarte como nos lo contaron. Yo de camuflarte destaco la producción y el diseño. muy bonito el diseño. Incluso de la Que, caja, del inserto que te dice exacto, dónde va cada cosa, dónde van las cartas, a dónde eso van los voy, bolis. a eso voy. Es que para mí eso es el diseño, no el arte, el diseño, que tiene que ver con la usabilidad. Entonces, la cuna de esa caja, por favor y gracias, todas las editoriales lo miramos, porque eso se merece que se convierta, ojalá, en el estándar. No, y mí es que poner el estándar harto, bueno, pues que haya más de eso. O sea, la producción, cada tablita distinto, creo que tiene que Sergio ha estado ahí también, Sí. y una fantasía, y si no, quien sea, Rotuladores que pintan. felicidades. Que Sí, eso parece y una muchos, obviedad, sí. pero Sí, yo he de decir que no sé si tiene que ver con mis malas habilidades de dibujo, pero me quedé con la sensación de yo le daría una vuelta más, yo incorporaría algo para que yo me sintiera dentro del pero juego. Me insisto, parece que es un juego tipo party que me funciona muy gustaría bien. leerme las reglas por si acaso faltaba como algo por explicar para simplificar la partida a la gente que va pasando como rápido, ¿vale? Entonces, bien. Luego, Landmarks, que lo has mencionado tú antes, mira, a mí me gustó mucho porque al final es identidad secreta, ¿verdad? Que siempre lo confundo con No, para mí es un códigos código secretos. Siempre los secreto confundo el con nombre. Shadows de Ámsterdam o Sí, algo así. Son los dos. Si sí. hubiesen tenido una criatura, Sería pues eso. Landmarks. Es un juego de palabras, de dar pistas en un tablero, en un mapa. Y bueno, yo para mi grupo de juego
así casual que tengo yo por aquí por casa, pues creo que va a funcionar súper bien. A mí me gustó Es mucho, la de verdad, Rodrigo sí. Rego y Danilo Valente y edita Trangis. Y de Trangis Y también... sale este mes, ¿Perdón? sale Y este sale este mes. mes. De Trangis también probamos un juego que se llama Pigeon Explosion, que es de Roberto Pelei y que es del estilo de... ¿Cómo se llama este juego? Exploding Kittens, Exploding que Kittens. evidentemente como no me gusta Exploding Kittens, pues tampoco me gustó Pigeon Explosion, pero que seguro que le gustará a toda esa gente que quiere jugar a un Sí. juego de puteo sin porqués, porque hay juegos que tú puteas, pero porque tienes tú una estrategia. Esto es putear porque sí al resto de personas. Y tiene una cosa que no me gusta y es que cuando te explotan 2 palomas, pues te quedas sin jugar y te quedas mirando a los demás cómo juegan. Que eso creo que también pasa en el de los gatos. Entonces, pues bueno, yo creo que si le hacen una buena publi lo venderán a todo ese público joven que le Sí. gusta el puteo por el puteo, pero no mi tipo de juego. Clarísimamente, sí, sí. Yo decir que volví a jugar al Fromage y que está el Fromaggio, que es El una italiano. adaptación, y me encantó. O sea, qué buen juego. Yep. Muy bien, eso en cuanto a ¿Qué juegos. más? En cuanto a más cosas. Exposición, ¿sí? El Sí. Festival del Joc del Pirineu, no, en este caso Quimera. Quimera quiso hacer para el festival, y supongo y espero que esta exposición rote, una exposición sobre Elizabeth Maggie, la ideadora del Monopoly. Ya sabéis que hemos hablado... Bueno, de las, Bueno, sí, la del Lancelot, creadora sí. de The Landlord's Game, y de ahí derivó a Monopoly, por eso digo la ideadora del Monopoly. Y han hecho una exposición donde se explica pues quién era ella, cómo fue toda su historia de creación de Landlord's Game y cómo eso acabó siendo el Monopoly, y cómo todo eso se descubrió gracias a un señor que hizo un juego que era el anti-Monopoly, volviendo un poco a las raíces de donde había salido todo esto y de la idea que tuvo inicial Maggie. Bueno, pues esa exposición también estaba allí. eh, y nada, que espero que la muevan, porque ya que la han hecho, yo supongo que su intención será llevarla a más sitios. Vale, ¿y qué más? ¿De qué más hablamos del Festival del Joc del Pirineu? Pues, ¿Del directo? del directo. Ay, hostia, cómo estoy, de verdad, en medio desayuno, iba a decir en medio merendado. No me ha llegado bien, El... no ha sido procesado las proteínas y los azúcares y todo. Mira que me he tomado un café. Vale, hicimos un directo. Entonces, que os animamos a que escuchéis. El directo está en catalán, y las personas que estaban allí dijeron que lo entendían, pero son personas que ya llevan varios días en la inmersión en catalán y además que nos estaban viendo. Entonces, bueno, pues el directo, primero fue en el Ateneu de l'Alturgell, entonces un sitio que nos gustó mucho y nos sentimos muy cómodas y que ya visitamos como usuarias de manera habitual siempre que estamos en la SEU. Entonces, bueno, yo aprovecho para reivindicar todos los espacios populares de organización, y sobra decirlo porque creo que lo son en casi todos o sea, para mí los Ateneus son espacios de cultura y de lucha, entendiendo las dos cosas juntas, y entonces reivindicar y apoyar todo lo que son estos espacios, porque son los que hacen territorio y son los que hacen barrio. Entonces, animaros a ir si tenéis algún Ateneo, no sé cómo se llaman los Ateneos Creo que se en llaman Ateneos. Cataluña, algún casal, pero yo el Ateneo de Madrid lo veo como una cosa más Mm. grande, Bueno, como el pues Ateneo de Barcelona, pero el grande. Aquí como es que no me acuerdo cómo se llama en Valencia, pero bueno, como los casals o los barrios así, pues que son de organizaciones que organizan charlas, que organizan no sé qué, y que además se reivindica, porque además los espacios que hacen territorio luchan contra todo lo que tiene que ver. El modelo de gentrificación hace todo lo contrario, ¿no? Nos convierte en nómadas y no nos conocemos, y cuando tenemos un problema creemos que nos pasa solo a nosotras y no nos vemos capaces de enfrentarlo, mientras que cuando vemos, ¿no? Esto es la base de la lucha, ¿no? Cuando ves a alguien
te reconoces, ves que tiene el mismo problema que tú y te unes, es cuando empiezas a ver la fuerza, ¿no? Y también a nivel de cultura, es la única manera de salir de las dinámicas del capitalismo, con lo cual, fantástico el Ateneo y además estuvimos muy bien. Xavi haciéndonos de técnico, fue estupendo porque además Katy me coartaba. No, es que Y él vamos me a ver, decía, no, tienes no un pasa micro nada. delante y estás hablando aquí al lado, pues Xavi decía que se escuchaba bien, pero evidentemente no se escuchaba bien, porque soy yo la que edita. Aquí hablamos de los monos, pero voy Bueno. a romper una realidad. Soy yo la que ¡No! edita. ¡No! ¿Editas tú? Soy yo. Y yo ¡Hola! sé, me da igual. Soy el meme de Pretends to be Shock. Espera, espera. Haz una. Capta este momento, por favor. Espera. Pretends to be shock, porque claro, la que edita soy yo. Y yo sé, por mucho Pretends que to me be diga el shock, ¿eh? técnico de sonido, Xavi, muchas gracias porque realmente hiciste muy buen trabajo, pero yo sé que si no hablas al micro, sino que hablas aquí al lado, pues no se oye igual de bien. Y luego soy yo la que tiene que estar tocando los volúmenes cuando Noemí grita. Y Noemí hace una cosa que me encanta, que es cuando se pone delante del micro, grita, y cuando se pone al lado del micro, habla más flojo. Entonces todo Más eso... es más y menos es menos. Por lo que sea, no soy yo muy de extremo centro. Ni en mi vida ni en mi hablar. A mí el extremo centro, las medias tintas, los lugares que están ahí sin destacar, no. No, Yo o chillo o no se me escucha. exactamente. Término medio, ¿para qué? Y he de decir que este podcast tiene muchos elogios de que se oye muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy una loca del coño de la perfección del audio, Ah, ¿no es por mí? a pesar de Noemí. Coño. ¡Hola! Ahora fadada. Ahora son fada. Así que, en fin, yo entendedme que hago lo que puedo para que esto se oiga lo más mejor posible y me consta que Noemí se esfuerza muchísimo también. A lo mejor tienes razón. 10, 10, Pero 10. bueno, los Bueno, directos ya entonces, sabéis, no se va a oír igual que cuando estamos en casa porque hay ruido de fondo, etcétera, pero bueno, aún así se oye bastante bien. pues lo primero, Total, agradecer a quienes estuvieron y a quienes se sí, pasaron, incluso un ratito. sí, Es muchas decir, gracias por muy pasaros. Sí, agradecidas. sí, sí. Como estamos en ese formato, da mucho la sensación de estar muy acompañadas y muy a gusto. Es decir, muy chulo, el escenario quedó muy chulo. Sí. Vino gente Entonces, conocida, o sea que bien, muy como en casa. sí, y las políticas. Entonces, el resumen fue, Katy sufrió sordera momentánea. No sé qué O sea, pasó. Katy estaba sorda, pero de una manera. O sea, si lo escucháis, hay un par de anécdotas terribles. Bueno, he de decir que al final en las tomas falsas se intuye, pero el momento antes de empezar fue muy surrealista entre Katy y yo. No lo vamos a No, explicar, que escuchen las tomas sí. falsas si lo entienden bien y si no, no. Pero bueno, entonces contamos un poco las partes sin Sí, desvelar pero para que se rápido, animen si les por apetece. si Sí, alguien ya lo ha sí, escuchado, que no tenga que estar aquí ahora muy rápido, escuchando muy eso. rápido. No, pues al principio hablamos un poco de la situación del catalán y de las subvenciones que hay para publicar en catalán. Luego entrevistamos a María, que estuvimos haciendo una ¿cómo se llama esto? Una combinación. Maridaje. Gracias. Un maridaje de vinos que trajo ella y explicando un poco de dónde venía ese vino, etcétera, con juegos que propuso ella. Luego entrevistamos a Óscar García, que está en la compañía de Jocs la Anónima, con juego tradicional y cómo lo están haciendo, cómo divulgan. Porque todo eso, el leitmotiv era al joc en català. Claro. O sea, Pero bueno, Cataluña en luego hablamos catalán. de muchas Bueno, cosas aparte del sí, joc en sí, catalán. pero bueno, sí que El él tiene tema, la visión de llevar muchos años, entonces, bueno, tratamos como de dar la visión de qué es actualmente, después una editorial que acaba de entrar y Óscar con su visión de llevar tantos años y entonces hablamos del joc tradicional y de jugar en general. sí. Y para acabar hicimos un concurso para saber jugar en catalán, es decir, jerga pues en catalán de los juegos de mesa, que participaron Josep María Llué, Aloy Pujadas, Dani de Meraki, que estuvo aquí entrevistado, y Celsin, A Celsi. Celsin, creo que se llama, si no lo digo bien, lo siento mucho, que es una mexicana afincada en Barcelona con más nivel de catalán que yo, seguramente. Sí.
Así que nada, eso fue ya el concursito que hicimos al final. Y fin, ahí se acabó el directo. Sí, pues ya está. Lo disfrutamos mucho. Es el segundo directo que hacíamos en la SEU y ya está. Y bueno, y nos apeteció también eso, hacerlo en catalán con todo lo que implica da incongruencia de no hacerlo siempre y ya está. Sabéis que yo aquí suelto muchas palabras en catalán y me he dado cuenta que en el de catalán digo palabras Muchas en en castellano, castellano. lo que demuestra cómo es mi mente, que soy una persona cuyo idioma materno es el castellano y que actualmente pues tengo una parte de mi vida que es en castellano, pero es que ya incluso a nivel familiar, ¿no? Con mi sobrina, entonces creo que mi manera de expresarme, que es cuando estoy todo el rato en un idioma, me voy a expresiones del otro, se ve reflejada en los podcasts. Pero a mí también me pasa y yo creo que esa es la riqueza del bilingüismo, que al final tú puedes estar hablando en un idioma con palabras de otro y en el otro con palabras del uno y tu cerebro va más rápido así. Sí, pero que entonces el problema es que entonces la lengua minorizada es la que pierde, porque el castellano no va a Correcto. salir perdiendo porque No. aquí usemos muchas expresiones en catalán, en cambio el catalán, si continuamente estamos utilizando expresiones en castellano, se pierden, como por ejemplo el tema de decir las horas. Y a mi sobrina le digo las horas en catalán bien dichas y me dice tieta sisplau. Y es Es como, que, es una niña que está perfectamente educada que en catalán, pipí, pero entonces, bueno, pero es siendo que entender consciente de las eso, horas en pero me catalán, ha sabido mal decir expresiones en castellano en el bueno, podcast en catalán, ¿eh? no pasa res. Ara aquí diem unes quantes en català i ho Y ya ho solucionem. tenim fet. Lo Y, compensamos. y chimpum, ¿no? Y ya está, pues ¿volveremos a la SEO el año que viene? Seguramente sí, yo creo que sí, Sí, porque sí, sí. nos encanta Muy sí. y es muy agradable estar allí, jugar, comer, de todo. Y haremos una recomendación para que ya lo penséis con tiempo y es para la gente, o sea, de Barcelona está 2 horitas y algo, depende de, porque además el viernes íbamos con operación salida, pero bueno, fuimos bien. No, estuvo bien. Pero claro, está, depende de dónde vayas, a tomar por culo, es decir, está muy lejos. Entonces yo recomiendo mucho a la gente que vayáis de fuera, si os podéis coger un par de días y entonces ya no vais con agobio el viaje y la zona merece muchísimo la pena de ver. Es decir, estás yendo de un sitio a otro y estás viendo las montañas, además el paisaje es muy chulo, el pueblo tiene pueblos cercanos, gastronomía, entonces aprovechad para hacerte una escapada, obviamente siempre que podáis y disfrutaréis muchísimo el festival. Y hay una avioneta maravillosa de Oh. Madrid al aeropuerto de la SEU, que ya con esto ya lo sabéis todo. Una avioneta, no un avión. Que si hace mucho viento como pasó el viernes y el domingo, no, el domingo No, el salió al domingo final de la bien, SEU, pero el pero el viernes viernes se tuvieron que desviar a Lleida, sí, sí, pero bueno, son cosas pero que bueno. pasan. Pero Venga, y tardan hasta lo mismo al aquí, final, ¿eh? De sí, Madrid a la SEU que de Barcelona a la SEU. O sea sí, que sí. O sea que no lo tenéis tan lejos. no. Hasta aquí nuestra rajamienta sobre los festivales y yo pensé, bueno, pues aparte de festivales vamos a meterle algo más de contenido a este episodio. Pues como ahora ya esta sección se ha quedado para quedar, ha venido para quedarse, que Se ha es la quedado de... para quedarse. Se ha quedado Se ha para quedado. quedarse. Que ha venido para quedarse, que es esta sección de semilla para juego, que es esa sección en la que a mí se me ocurre un tema que me gustaría que se convirtiese en juego, pues hoy os hablo de Marie Zarp, que nació en 1920 y murió en 2006. Pues si no la conocéis, como yo tampoco la conocía, Marie Zarp fue una cartógrafa oceanográfica y geóloga estadounidense que junto con Bruce Hisen, supongo que se dirá así, y si no, pues más o menos, creó el primer mapa científico de todo el suelo oceánico, que ya es decir, ¿eh? Entonces, ¿cómo llegaron a eso? Pues bueno, para hacer esta investigación, tanto Bruce Hesen como Marie Zarp la hicieron conjuntamente, pero ¿qué pasó? Que el bueno de Bruce, sí que podía subir al barco para poder usar la sonda y hacer las mediciones, etcétera, porque, spoiler, era un hombre, pero la señora Marie no la dejaron subir al barco porque era una mujer. Y es que en esos años, los años 40, 50, se decía que llevar a mujeres en los barcos pues daba mala suerte, que era Eso una afectaba a las excusa más. piratas también, ¿te Afectaba a acuerdas? las Cuando piratas y hablamos de las afectaba a las piratas. científicas, correcto. Pero era una excusa más para
prohibir el acceso a las mujeres de movimiento. Ah, ¿no era ciencia? ¿No era ciencia? No era ciencia, era política. Era ¡Guala! machismo. ¡Oh, sorpresa! Otra vez el pretexto shock. Protest shock, sí, correcto. Entonces, mientras el bueno de Bruce recogía los datos a bordo del barco, pues ella, porque no le quedaba más remedio, pero aún así hizo mucho trabajo, procesaba todos esos datos y los trasladaba a papel milimetrado, que tú me dirás en aquella época, haciendo el dibujo trasladando los resultados de la sonda a un mapa visual de cómo era el fondo del océano. Entonces, dibujó el mapa del fondo marino del Atlántico Norte en 1957, convirtiéndose en la primera persona en dibujar el primer mapa del fondo marino, y luego siguieron trabajando hasta que en 1977, y con la ayuda del pintor austríaco Henrik Bernan, publicaron su primer mapa de todo el suelo oceánico. Entonces, ¿de qué sirvió todo este trabajo? Pues sirvió para probar para aceptar las teorías de las placas tectónicas y la deriva continental, es decir, que las masas de tierra de los continentes se mueven y anteriormente habían formado parte de una misma masa y se han ido desplazando y moviéndose, y pudieron probar eso gracias a los dibujos, ¿no? Gracias a los mapas que creó Marie Tharp. Y en 2015 le pusieron su nombre a un cráter lunar, que curiosamente ese cráter está en la zona no visible de la Luna, justamente como ella fue muchos años no visible. También te digo que aunque esté la visible no la vamos a identificar, que decir, que no, tampoco te pongas tú. Vale, pues primera cosa, que quiero comentar dos cosas. Primero, que esta sección ha nacido como nace todo, que es de manera orgánica, pero que acaba de salir un maridaje no previsto. Y es Venga. que pondremos el enlace, ponlo, te lo he puesto en el chat, Katy. Venga, voy. Y es una cosa que es que además yo lo tengo para usarlo en mis clases de cómo ludificar esto, y me encantó. Has podido entrar, se llama The Deep Sea y es una web que tú lo único que vas haciendo es vas haciendo scroll y te vas metiendo metros para abajo y vas viendo lo que puedes encontrar. En el fondo del mar. Sí, ¿lo tienes? Es que es muy chulo, es que vas bajando, vas haciendo scroll y es como si te fueras metiendo qué bonito. cada vez para abajo. Entonces, esto lo podríamos maridar con el juego, se llamaba Dive, aquel de las capas que salimos tú y yo Sí. en el reglamento. Entonces, mira, nos ha salido un maridaje, que es esta semilla con un juego que ya existe, que es Dive, con esta aplicación que a mí me parece súper chula. Entonces, sin tenerlo previsto, tenemos un triple maridaje. ¿Has visto? Es que ellas son listas. Futuro. Uy, en el fondo del mar hay cosas muy extrañas, ¿eh? Sí, es que me encantó esta web, que la descubrí el otro día y la tengo como semilla para juego, como semilla para ludificar. Vamos a trabajar en clase esto, qué mecánicas tiene y qué mecánicas lúdicas le podemos incorporar. Muy Si bien. alguien va a ser alumna mía la semana que viene, ya sabe lo que viene. que sepa que esta es la primera actividad. Bueno, pues entonces esta semilla para juego se la lanzo directamente a Looping Games, porque esta vez sí, todo esto sucede en 1900 y pico, así que... Ferran, li has de fer cas a la Katy. Ferran, por favor. Muy bien, pues ya nos vamos a despedir. Recordad que del 22 al 24 de mayo tenéis que venir a Girona. ¿Qué vamos a encontrar, Katy? Porque es el festival Ludiverse. Aún no tenemos programación, evidentemente, pero va a haber pues las mismas cosas de todos los años. Juegos de mesa, seguramente algo de juego de rol, también hay una zona con videojuegos retro, hay juego para peques desde pequeña infancia, de 2-3 añitos, bueno, hasta todas las edades. Y todo eso en este año no va a ser en els jardins ya lo diré, de la Devesa, porque se están cayendo los árboles, básicamente, entonces hay riesgo de que haya algún tipo de accidente, y se va a trasladar al Passeig de la Devesa, o sea, unos metros más allá. Así que tampoco es la misma zona. Y ya está, venirse a jugar, a comer. También es un festival que es muy agradable porque estás al aire libre. Si no llueve y si no llueve polen también,
pero bueno, es lo que tiene estar al Oye, aire libre. es verdad, lo del polen es... Pero bueno, en esa zona creo que hay un poco menos donde vamos a estar. Así que venís a jugar y ya está, y nos lo pasaremos muy bien. A seguir con los festivales, la rutilla. Vale, Pues tu pues frase y nos vemos ahora sí el mes que viene. si no puedo jugar, no es mi revolución. Adaptación de la frase de Emma Goldman. No lo estoy... Mira, voy a abrirme la web de Vale, Interocio para patrocinades. aprovecho esta Dime, pausa dime. per dir-te, com tens posat el micro? Ho tens dintre de la cosa aquella normal de sempre? Sí, ¿qué pasa? És que quan fas cops a la taula se sent molt. A veure, ensenya-m'ho. Puja el Pues micro. Más. Más. Ah, no. No el tens... No teníamos una cosa que tenia com unes... sí, sí, ¿dónde está Ah, eso? doncs es nota moltíssim, el canvi. Però bueno, no Però passa ¿dónde res, no està passa eso? res. No, però és que estic flipant. Fa molt de temps que no ho veig. Ah, doncs No sé en qué m'he adonat momento se ha avui. quitado y por qué. Les altres No sé en qué, gravacions no m'he no sé en qué adonat. momento se ha quitado y por qué. Bueno, pues Vale, ja ho pues lo buscaràs. buscaré. Ja ho Vale, buscaràs vale, vale. perquè va bé, eh? Sí, Es sí, nota però és molt. que no, és veritat i no entenc per què. Vale, bueno, ¿Qué más pues ya decimos? estaríamos. No, Ay, ya no está, tenemos, ¿no? Que... tenemos alguna frase para acabar, ¿no? Sí, yo tengo frase, yo Ah, tengo muy frase. bien. Es que estaba actualizando cosas en el guión, no pasa nada. Pues muy bien. Nena, hem rajat, eh? Madre mía. Déu-n'hi-do.